también emocionante. tan avanzados con este tema de mitos, cestos y tomatos. Y eso básicamente me da espacio a que programemos parte de bacteriología para adelantar, porque entiendo que ocupado ese programa. Pero además de eso, para asignar de una vez los cuadros, para que repartamos los cuadros. ¿Cuáles cuadros? Isabela, ¿estás por allí? Sí, profe, dime. Para que por favor hagamos el mismo ejercicio de asignar los cuadros, ¿sí? Pero ahora entonces del libro de microbiología fácil. Entonces, los cuadritos que corresponden a todos los segmentos. ¿Está bien? Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver cesto y trematos. Aquí básicamente en el grupo de los cestos, pues vamos a ver, los cestos son ese grupo de parásitos que son similares a la tenia. Apaga el micrófono, pues. ¿Sí? Y se presentan en una de dos formas. Pueden ser las tenias maduras, el gusano adulto, que pues reside en el intestino, o quistes larvarios en los tejidos. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Las presentaciones clínicas de los cestos que vamos a ver involucran en algunos casos el parásito ya adulto y en otros casos quistes larvarios en los tejidos. Los parásitos adultos frecuentemente se ubican en el intestino, mientras que los quistes larvarios se van a otras zonas del organismo. La forma en la cual se adquiere la infección depende pues de cada una de las especies y digamos que los cestos que son médicamente importantes se resumen en esta tabla. En términos de los cestos que tienen presentaciones clínicas intestinales, lo más importante son las tenias, ¿sí? De las cuales vamos a encontrar en seres humanos al menos 4 que son importantes. Están las originalmente humanas, que son la tenia saginata y la tenia solium. Y por otro lado están las tenias de otras especies que logran infectar humanos, que son la de Diphilobotrium latum y la Hymenopithecus nata. Ya digamos que las formas larvarias ya no son adultos intestinales, sino que son larvas que se ubican en otros sitios anatómicos. Entonces tenemos de nuevo tenia solium. Entonces es importante que veamos esto, que seamos capaces de reconocer esto, en términos de que este parásito puede infectar humanos y producir dentro de los seres humanos tanto el adulto como una forma larvaria. ¿Sí? Y luego veremos Echinococcus granulosus, Boyeli y Multilocularis. Entonces vámonos ya de una vez al punto. Perdón un segundo, que es que hay gente que estando en la clase me escriben de manera privada. Perdón un segundo, yo termino de solucionar aquí. Perdón un segundo. Bueno, entonces vámonos ya al punto. Los cestos en términos generales son gusanos planos. Nosotros acabamos de ver en la clase pasada, vimos los nematodos, que son gusanos redondos. Estos ya no son redondos, estos son gusanos Ave María, Dios mío santo. ¿Ustedes reciben allá, alcanzan a escuchar los sonidos de gente escribiéndome de manera privada, por favor? No, profe. Bueno, voy a seguir con la clase.
Los cestos son gusanos planos, como les digo. Constan pues de varias partes. Tienen, por eso les denominan platelmintos, ¿no? Este es un término que ustedes pueden usar para en la que pues, diferente a los nematodos que vimos que eran gusanos pues, redondos, cilíndricos. Esa es la clasificación morfológica. Estos gusanos constan de varias partes, tienen una cabeza, ¿sí? Que es esta región que ustedes ven acá, y unas estructuras especializadas, ¿cierto? Dentro de la cabeza, que son unas ventosas que les ayudan a quedarse adheridos a la pared intestinal. En ocasiones tienen unos ganchos, estos ganchos funcionan como los de los gusanos redondos, es decir, se ayudan también a quedarse prendidos a la pared intestinal. Hay un cuello que regularmente es corto y una estrobilla que es una cola larga de segmentos pequeños. Ustedes ven ahí cada uno de esos segmentos que se llama proglótide y esta cola es el estrobillo. Ese estrobillo puede ser muy largo, de tal manera que estos parásitos pueden llegar a medir metros, ¿sí? Bastantes metros. El proglótido pues es un segmento del parásito que tiene los órganos sexuales masculino y femenino, es decir, estos gusanos son en su mayoría hermafroditas y son responsables de la producción de los huevos, ¿sí? Los huevos que son un elemento fundamental en la identificación de estos parásitos. Básicamente los huevos pues, se producen aquí en los proglótidos, esos huevos se vuelven grávidos allá adentro porque pues, estamos hablando de un gusano que es hermafrodita y eventualmente la lombriz libera los huevos y estos caen pues en las heces fecales y así salen del organismo. Los cestos generalmente dividen su ciclo de vida entre dos huéspedes animales. Frecuentemente utilizan un huésped carnívoro como huésped definitivo y un huésped herbívoro u omnívoro intermediario. Ya que nosotros, que somos los carnívoros, venimos siendo los definitivos, y los cerdos y las vacas, que son algunos de los mecanismos por los cuales nos infectamos, pues son el intermediario. Las tenias maduras residen en el tracto intestinal de ese huésped definitivo y vierten los huevos pues, en las heces. Los huevos, como dije anteriormente, pueden salir embrionados, de tal manera que pueden ser infecciosos inmediatamente al huésped, ¿cierto? O pueden ser no embrionados, por lo cual requieren un desarrollo fuera del organismo. Ese huésped intermediario se infecta por ya sea la ingestión de los huevos, o sea, una vía de infección orofecal, el huevo eclosiona en el intestino y libera una estructura que se llama oncosfera. La oncosfera básicamente lo que hace es penetrar la mucosa intestinal y se propaga a través de la circulación a los tejidos donde forma un quiste larvario. La oncosfera no es más que una larva, es una forma muy pequeña de este gusano que se propaga por vía hematógena a los tejidos donde logra formar quiste larvario. El ciclo de vida realmente se completa cuando el huésped carnívoro pues ingiere los tejidos infectados del huésped intermediario. En este caso nosotros somos los definitivos, somos carnívoros, consumimos la carne de los herbívoros, en el caso de la vaca, omnívoro en el caso del cerdo, y de esa manera podemos entonces completar el ciclo de tal manera que la larva termina de desarrollarse en nosotros. Aquí está un ejemplo de un ciclo de vida de alguna de estas tenias, pero no voy a profundizar mucho aquí, voy realmente a irme más a hablar ya de las tenias que infectan humanos. Vamos a empezar por la tenia saginata. Este es el gusano de res. ¿Sí? Estos son gusanos adultos
largos, pueden llegar a medir, como les decía, pueden ser demasiado largos, pueden llegar a medir hasta 10 metros de longitud. Esto es una cosa espantosamente grande. Y tienen por lo menos 1000 proglótidos si no son más. Cada uno es capaz de producir miles de huevos. Sí, por favor, dejen de escribir ya. Eso lo resuelven ustedes en su grupo privado. Cada uno de estos proglótidos puede producir miles de huevos, ¿sí? Y básicamente la transmisión se logra a través de la ingestión de los quistes en la carne que es poco cocida del ganado que está infectado. ¿Qué características clínicas tiene la infección con Tenia saginata? Básicamente la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero puede cursar con náuseas, anorexia y dolor tipo cólico abdominal. Los proglótidos, que son los segmentos pequeños, voy de nuevo acá a esta gráfica. Estos segmentos pequeños se desprenden y son móviles, de tal manera que en los pacientes pues, con unos altos niveles de infección, esos proglótidos salen y tienen una apariencia como color salmón o blanquecina a veces, parecido como a fragmentos de tocineta, así más o menos. Cuando uno hace la tocineta para comer con huevo, exactamente así se ve y se puede notar tanto en la región perianal como en la ropa de los pacientes. El diagnóstico de esta infección se confirma mediante el examen de los proglótidos y también por la detección de los huevos. Entonces, en muestras fecales, por ejemplo, en seriados de 3 días distintos, se le debe preguntar al paciente si de pronto ha identificado este tipo de apariencia como pedacitos de carne sin digerir, pedacitos de tocineta sin digerir, ¿cierto? Realmente son los segmentos de la tenia. Y en términos generales, los huevos de la tenia se pueden detectar en las heces fecales, pero mucho después, 2 a 3 meses después de que ha comenzado la infección. Estos huevos son morfológicamente indiferenciables de los huevos de Tenia solium. Esa es una desventaja, ¿no? Que sean morfológicamente muy similares a los de la otra Tenia. Recuerden que estamos hablando de la saginata, que es la de cerdo. La Tenia solium es la de vaca. Entonces, estos huevos, pues es una desventaja que no se puedan diferenciar. La ventaja es que el tratamiento es muy parecido para cada uno. Entonces, el tratamiento para Tenia saginata está basado en praziquantel, o también se puede utilizar la niclosamida. El mecanismo de acción es básicamente que este praziquantel se absorbe por parte del minto y aumenta la permeabilidad de la membrana celular, dando lugar entonces a un aumento de calcio intracelular que rápidamente produce una contracción masiva y una parálisis de la musculatura del minto. Entonces el minto ya no se puede sostener ingresando al intestino y sencillamente es evacuado. Ahora, hablando de la Tenia solium, que es el gusano pues, del cerdo, esta tenia puede vivir entre 10 y 20 años y crecer hasta 8 metros de longitud. De nuevo, es una tenia muy grande. Los humanos podemos ser hospedadores definitivos o intermediarios para Tenia solium. Esta es la tenia asociada al cerdo, así le llamamos, gusano de cerdo. La transmisión suele ocurrir por 2 vías. Una de ellas es ingerir los quistes en la carne de cerdo poco cocida o cruda, ¿cierto? O también ingerir los huevos, de tal manera que se desarrollan hasta larvas que producen quistes tisulares en nuestro organismo. Entonces, vamos a tratar de ser un poco claro en estos. Cuando se ingiere la larva, el quiste larvario en la carne de cerdo, podemos permitir en nuestro organismo que se desarrolle hasta el adulto, ¿sí? Que es este, y se ubica en el intestino. Cuando se ingiere el huevo, este huevo básicamente se va a los tejidos y produce el quiste que llamamos cisticel.
En la gran mayoría de los casos los pacientes son asintomáticos, a menos que se produzca pues una autoinfección con huevos de parásito, y en este caso se produce una infestación masiva. El diagnóstico, de nuevo, se hace a través de la observación de huevos en las heces fecales. Ya dijimos que estos huevos son morfológicamente indiferenciables de Taenia saginata, y el diagnóstico definitivo es mediante el examen de proglótidos. Entonces, cuando se observan los proglótidos, ahí se observan una serie de estructuras morfológicamente diferenciables de Taenia saginata. Entonces, ahí se puede definir la especie. Afortunadamente, como les decía, el tratamiento de ambas tenias es el mismo, Paracicoantel o miclosamida. Entonces, como dijimos, la Taenia solium, que es el gusano de cerdo, pues puede desarrollar el adulto que produce tanto proglótidos como huevos y produce una serie de sintomatologías intestinales, o podemos consumir la larva. Esta larva llega ¿llega a qué? Llega a los tejidos, ya vamos a ver con qué preferencia de tejidos, y se forma el quiste larvario que conocemos como cisticerco. Vamos a ver el cisticerco. Este se produce a partir de la infección con Taenia solium, se adquiere por el consumo del huevo, entonces una ruta de infección orofecal, y ocurre donde sea que haya prevalencia de Taenia solium. Entonces, por supuesto que esto tiene una asociación de carácter ocupacional, ¿cierto? La gente que cría cerdos o vive en zonas donde hay cerdos, pues tiende a producir este cisticerco. El riesgo como tal de acumulación de la infección aumenta con la edad y con la frecuencia del consumo de carne, y por supuesto unos estados de falta de higiene en el sitio donde se está habitando. Las manifestaciones clínicas de cisticercosis incluyen quistes en todo el cuerpo. Estos muy a menudo son asintomáticos y pueden desarrollarse síntomas de carácter local debido a la inflamación en los sitios de infección. La enfermedad grave es rara, perdón. Ocurre principalmente con afección ya sea a músculo cardíaco o sistema nervioso central, y allá en sistema nervioso central adquiere el nombre de neurocisticercosis. Este último puede presentar síntomas que son focales, convulsiones, meningitis, compresión de la médula espinal, que suele ser bastante dolorosa, y digamos que es la causa más común de convulsiones en América Central. En Centroamérica hay una gran infestación de este tipo de parásito, y por el tipo de economía, pues es muy común que existan personas. Miren que los quistes larvarios pueden básicamente ubicarse en muchas partes del cuerpo, aprovechan mucho la musculatura, ¿sí? Tanto lisa como musculatura estriada, y se producen pues estos quistes. Estos quistes se pueden ver así, en una apariencia muy notable en los pacientes. Se vuelve un problema a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico generalmente es de carácter incidental, de tal manera que, por ejemplo, una imagen como un TAC de cabeza y cuello pudiera detectar las lesiones calcificadas en el sistema nervioso central. Esta es una figura, por ejemplo, ya un poco exagerada, de una infestación de estas larvas en el sistema nervioso central. Cada una de estas cavitaciones que se ven aquí, pues no son más que la neurocisticercosis. Entonces se puede diagnosticar por tomografía axial computarizada o por radiación magnética nuclear, de tal manera que se muestran los quistes uniloculares, potenciadores y no potenciadores. Esa diferencia básicamente se hace en términos de que algunos quistes pues pueden generar nuevas larvas y otros no. Entonces esa es la diferencia entre potenciadores y no potenciadores. Esta es una muestra ya anatómica de una persona fallecida por esta causa, donde se puede ver pues la masa, ¿cierto?, encefálica, pues llena de cavitaciones producidas por las diferentes larvas. Es posible hacer diagnóstico basado en serología. Básicamente se puede hacer un diagnóstico basado en ELISAs,
el ELISA debe dar positivo, lo que indica una exposición previa a la tenia solium, pero no es muy utilizado en clínica porque estos pacientes, digamos que infectados con otro del Mintos, pueden llegar a dar una reacción cruzada positiva. ¿Cuál es el tratamiento de la cisticercosis? Básicamente es un tratamiento de carácter funcional, eh, sintomático, quiere decir que hay tratamientos específicos para la sintomatología de la cisticercosis. Entonces, en el caso de convulsiones, pues se pueden administrar antiepilépticos. En el caso de hidrocefalia, se puede hacer una derivación de líquido cefalorraquídeo para disminuir la compresión. Y en el caso de los quistes que se vuelvan sintomáticos y estén por fuera del sistema central, se pueden retirar quirúrgicamente. El tratamiento de elección para esta presentación clínica es el albendazol y hay diferentes regímenes dependiendo de dónde están los quistes. Generalmente es de 800 miligramos por día, 2 dosis divididas ya sea de 3 a 7 días, cuando hay lesiones individuales, de 10 a 14 días para enfermedades parenquimatosas y de hasta 4 semanas para la enfermedad subaracnoidea. El praziquantel es una alternativa también y en algunos casos, de hecho, se justifica la combinación de albendazol con praziquantel para tener un tratamiento más selectivo y efectivo. Cuando hay neurocisticercosis parenquimatosa, se puede acompañar entonces el tratamiento con corticosteroides, que básicamente lo que van a hacer es disminuir un poco esa presentación clínica inflamatoria. Eso es lo que hay que saber con respecto a las tenias eh, de saginata y tenias solium. Importante entender que la tenia saginata, digamos que nos podemos infectar con ella, ya sea consumiendo carne poco cocida de cerdo o también, perdón, la tenia solium, consumiendo la carne cruda del cerdo o poco cocida o consumiendo también los huevos. Y entonces el consumir los huevos va a dar lugar a la cisticercosis, particularmente importante la neurocisticercosis. ¿Sí? Vamos a ver las otras tenias. Vamos a empezar por la tenia de pescado. Esta se llama Diphyllobotrium latum. Esta no es propiamente humana, es más un parásito de ese tipo de parásito. Perdón, de este tipo de animal, pues es una tenia de los pescados. Las tenias latum pueden crecer hasta 25 metros de longitud, tarda de 3 a 6 semanas en madurar y puede sobrevivir por más de 30 años. Entonces, una persona puede estar infectada casi que la mitad de su vida. La infección humana se adquiere al ingerir pues, peces sin cocinar, que son de agua dulce, que contienen quistes. Las manifestaciones clínicas de la infección con esta tenia pues, involucran desde episodios asintomáticos hasta debilidad, mareos, particularmente antojo de sal, diarrea, molestias abdominales intermitentes, y la infección prolongada se asocia muy particularmente con anemia megaloblástica causada por deficiencia de vitamina B12 más deficiencia de folatos. Como para recordarle, la anemia megaloblástica se llama de esa manera porque básicamente las células, al tener la deficiencia de vitamina B12 empiezan a producirse de una manera muy grande, pero también sin el contenido de hemoglobina necesario. Es insuficiente. Entonces se ven mucho más grandes, los neutrófilos se ven mucho más segmentados, con citoplasmas gigantes, etc.
por eso se llama megaloblastia. El diagnóstico de Filobotrium latum se basa en la identificación de los huevos operculados. Recuerden que este término operculado lo utilizamos también con Trichuris trichuria porque básicamente corresponde a los bordes que se ven como puntudos en los diferentes extremos. Estos huevos salen en las heces. Es posible recuperar proglótidos y también confirman el diagnóstico. Y el tratamiento está basado, como en todos los casos en los que tengamos tenias intestinales, praziquantel y niclosamida. La Hymenopletis nana es otra tenia, se le llama tenia enana, por eso el nana aquí. Es la única tenia que se puede transmitir directamente de humano a humano. Es pequeña realmente, estas tenias llegan a medir entre 15 y 25 milímetros de longitud. Áreas endémicas para ella, pues básicamente los países tropicales y subtropicales del mundo, en Asia, Europa meridional y oriental, América Central, del Sur y África. La infección es común en niños y en pacientes institucionalizados. De nuevo, el término institucionalizado significa están hospitalizados. Las manifestaciones clínicas se pueden asociar en el caso de infecciones graves con el abdomen, entonces pues, se presentan cólicos, náuseas, diarrea, mareos. El diagnóstico se realiza mediante la ubicación de los huevos, el huevo típico Hymenopletis nana, ¿cierto? En heces fecales, si ustedes lo ven, se describe como círculos concéntricos, que ven aquí uno fuera, otro más adentro, otro más interno, hasta encontrar pues, el mismo. Estos tienen una membrana característicamente muy prominente, muy teñida de melanina. Y bueno, el tratamiento de nuevo está basado en praziquantel y niclosamida. Ya pasando un poco a otros grupos, ya no estamos hablando de tenias, voy a volverme un poco para que ustedes vean dónde estamos en el orden. Sí, acabamos de terminar las diferentes tenias. Ahora vamos a ver las tenias, perdón, que hacen infección intestinal. Ahora vamos a ver formas invasivas de estas tenias. Y vamos a empezar con equinococos. Los equinococos pues, causan una infección que se llama equinococcus. Son tenias de perro realmente. Estas accidentalmente infectan humanos causando quistes viscerales. Como se puede ver, en este caso el adulto no se desarrolla completamente, sino que se generan formas larvarias que forman quistes. Hay varias especies que pueden causar problemas en humanos, entre ellos tal vez el más frecuente es Echinococcus granulosus, causa una equinococcus quística y se transmite, pues está asociado a transmisión por ovejas, cabras, caballos, camellos, perros domésticos. El Echinococcus multilocularis produce una equinococcus alveolar, esta es de pulmón específicamente, y está asociado a perros y zorros. Y hay otras dos especies, el Echinococcus bocelli y el Echinococcus oligarcus, que raramente causan una equinococcus que se considera poliquística, genera un montón de quistes en muchos órganos y tejidos de nuestro organismo. ¿Cómo se adquiere la infección? La infección se adquiere directamente por la ingestión de huevos, ¿cierto? De parásitos infectados con animales infectados con tenias. En nuestra cultura nosotros no consumimos la carne de perro, la carne de perro es consumida en otras culturas, entonces hay algunas infecciones asociadas al consumo de la carne cruda de perro en algunas otras culturas, pero no voy a tocar ese tema porque sencillamente no es importante para nuestra cultura y para el quehacer del médico en nuestros países. Me refiero a toda América. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Echinococcus granulosus, pues hace una manifestación clínica que se llama quiste hidatídico. Generalmente afecta el hígado, por eso se le da el término hidatídico en el 50-70% de los casos, o los pulmones en el 20-30% de los casos, pero puede afectar cualquier órgano del cuerpo, por ejemplo, corazón, riñones, huesos, sistema nervioso central, ojos.
A menudo estos quistes son asintomáticos y es posible encontrarlos accidentalmente en imágenes radiológicas. Por el lado de Echinococcus multilocularis se produce una enfermedad que se llama quiste alveolar. Esta también generalmente asintomática o se presenta con un malestar general, pérdida de peso y dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces esto es lo que debe hacer pensar en esta parasitosis, dolor en el cuadrante superior derecho. Las complicaciones de estas infecciones pueden incluir enfermedad biliar, hipertensión portal, síndrome de Budd-Chiari y una enfermedad, digamos que generalmente extrahepática es rara. Aquí hay como un ejemplo, ¿cierto?, de lo que se hace generalmente con un paciente con equinococcus y en el que se ha detectado por una ecografía, pues el quiste, ¿sí? Entonces, hay quistes hialinos, púnicos, multivesiculares, con membrana desprendida, heterogéneo, calcificado. Hay diferentes formas de clasificar en imagen el quiste en el tejido y eso nos permite diferenciar si se trata de un quiste activo o de un quiste inactivo. Pues eso es importante para determinar entonces la aproximación no les decía qué, pero perdón, la aproximación terapéutica que generalmente puede ser quirúrgica. Denme un segundo, por favor, chicos, un segundo. Trematos que vamos a ver hasta este momento. Entonces vamos a hacer un repaso cortico, ¿sí? Entonces miren ustedes, vimos las tenias intestinales, las que forman parásitos adultos intestinales. Vimos las tenias humanas, tenias ainatas, pues las tenias que utilizan al humano como huésped definitivo. Entonces están las ainata y las solium. Vimos la de pescado, que es la Diphylobothus latum, y la Hymenopletis nana, que es casualmente la única tenia que se transmite entre humanos, ¿no? Bueno. Luego vimos las formas invasivas de estos cestos. Vimos tenia solium, que forma el cisticerco, y vimos la Echinococcus con sus diferentes agentes infecciosos. Eso fue lo que vimos hasta ahora. Ahora vámonos para los trematos. Los trematos son un tipo de parásito que morfológicamente está entre el gusano redondo y el gusano plano. Digamos que se parece al gusano redondo en que no es un gusano plano del todo. Cuando yo explico esto, me gusta que por favor piensen en las babosas. ¿Han visto alguna vez una babosa? Ese es un gusano que es como, ¿sí lo han visto? ¿Todos han visto una babosa? Sí, profe. Bueno, entonces, una babosa se puede escribir como un gusano que tiende a ser plano, pero no es plano del todo, no como las tenias que son realmente planas. Es como gruesito, abollonadito, podríamos decir, si es una babosa. Y son cortos. Entonces son como gusanos entre redondos y planos, pero son cortos. Esa es su principal característica. Tienen forma de hoja, de árbol, ¿sí? Entonces son pequeños, aplanados, cortos, pero no son planos del todo, son abollonados. Entonces esa es la forma en la que los vamos a describir aquí. Los trematos tienen una forma ovalada, como lo acabo de describir. Su longitud puede variar mucho, varía entre 1 milímetro y varios centímetros. Estructuralmente tienen una ventosa acá en el extremo superior y una ventosa ventral, aquí está, ¿sí? Tienen un tracto gastrointestinal que es bifurcado, como se ve acá. Es ciego, no tiene un fin.
y tiene unos órganos reproductores, ¿cierto? Prominentes, tal vez ocupan la mayor parte del organismo. Los trematos que infectan humanos pertenecen al grupo Digenectic, quiere decir que la reproducción sexual es seguida de una multiplicación asexual, tienen ambas posibilidades. La mayoría de los parásitos que infectan humanos de nuevo son de carácter hermafrodita, excepto uno muy importante en el mundo, no tanto para Colombia, pero sí en el mundo, que es el chistosoma. Entonces, miren usted, aquí hay testículos, aquí hay útero, ese es el hermafroditismo, y tienen al final pues un poro excretor. Vamos a verlos en este orden. Tenemos trematos que infectan sangre, hígado, intestino o pulmones. De sangre específicamente tenemos el chistosoma, que produce la chistosomiasis, del cual hay muchas especies. San Hematobium, Japonicum, Manzoni, Mekongii, Intercalatum. Luego están los que infectan hígado, dentro de los cuales está Clonorchis sinensis, que produce la clonquiasis. Los Opistorchis felinus, y Viverrini, que producen la opistorquiasis. Y está Fasciola hepática, que produce la fasciolasis. A nivel intestinal está una muy parecida a la fasciola, se pronuncia muy parecido, que es la Fasciolopsis buschi, y no produce fasciolasis, sino fasciolopsiasis. Luego viene la heterofiasis, también producida a nivel intestinal, por heterofíes y heterofíes. Y finalmente está el Paragon westermanni, que produce la paragonimiasis, que es una infección pulmonar. Entonces, si ustedes ven, este grupo es mucho más heterogéneo. Este grupo de trematos producen infecciones en diferentes sitios anatómicos. Entonces, empecemos por chistosoma. Básicamente hay 5 especies de chistosoma identificadas. En todas las 5, los humanos son el principal huésped, ¿cierto? La lombriz adulta, vive en el plexo venoso de la vejiga urinaria, en el caso de Schistosoma hematobium, o en el sistema venoso portal, en el caso de Schistosoma manzoni y japonicum. Allí, en esos plexos venosos, esa lombriz adulta se aparea y produce sus huevos. Los huevos se expulsan ya sea en la orina, en el caso de hematobium, o en las heces, en el caso de Manzoni y Japonicum. Eclosionan en el agua dulce, miren ustedes, se expulsan en la orina las heces y eclosionan en el agua dulce, liberando un tipo de larva que se llama miracidio. ¿Sí? Este huevo eclosionado libera miracidios que infectan caracoles. El caracol es el huésped intermediario. El miracidio entonces se multiplica asexualmente en el caracol y eventualmente libera otro tipo de larva que se llama cercaria. La cercaria pues es la forma infecciosa que logra penetrar la piel humana y migra a través de pulmones e hígado antes de pasar a su hábitat final. Entonces este es un ciclo que es complejo. Se asocia pues al tema de caracoles de agua dulce, y básicamente tendríamos que estar expuestos constantemente a estas aguas, dedicarnos realmente al tema de la pesca. Entonces hay que establecer ese enlace epidemiológico con la ocupación, ¿no? Que usted, ¿qué hace para vivir? No, pues que yo vivo al lado de un río, yo normalmente pesco todos los días. Ah, bueno, ¿y cómo pesca? No, pues yo me meto al río con los pies descalzos, tiro mi atarraya, recupero lo que pueda. Ese tipo de ocupación se asocia a chistosomiasis. Es importante entender que epidemiológicamente hay muchas personas en el mundo que están infectadas con chistosoma, ¿sí? Pero cada especie tiene como una localización geográfica específica y que tiene que ver de nuevo con la ocupación, chicos. Cada especie tiene una ubicación geográfica específica, por ejemplo, Schistosoma hematobium, ¿sí? Que es el que se ubica en el plexo venoso de la vejiga, pues se encuentra en zonas de África y Medio Oriente, mientras que el Schistosoma manzoni, que es el que se ubica en el plexo, perdón, creo que lo estoy confundiendo.
hematovio en el urinario y manzoniense en el plexo venoso, pues sí se da por acá en Sudamérica. Este sí se da por acá en Sudamérica. Pero está pues principalmente en el Caribe, Arabia, África, Schistosoma japonicum, pues en Japón, ¿cierto? Por eso se llama japonicum. Mekongui en el Congo, precisamente en sudeste asiático y África, y Schistosoma intercalatum en África occidental y central. Entonces, miren ustedes, hay muchos parásitos, pero tienen una distribución geográfica como muy específica. De estos han sido informados en América Latina, en Sudamérica, el Schistosoma amazónico. Hay dos factores que son responsables de esta enfermedad por schistosoma: la presencia del vector, que es el caracol, y la contaminación de agua dulce por desechos humanos. Entonces, básicamente tiene que ver con condiciones de pobreza o condiciones de, bueno, sí, extrema pobreza o poco acceso a servicios públicos y ese tipo de cosas, ocupación, etc. En términos de su patogenia, los síndromes que producen la schistosomiasis coinciden con las tres etapas de desarrollo del parásito. Entonces, por ejemplo, la cercaria, que es la forma larvaria que logra penetrar la piel, produce este tipo de lesiones en el sitio de entrada. El gusano maduro deposita sus huevos precisamente ahí donde él invade, y esto puede producir una fiebre que se llama fiebre de Katayama, que es la schistosomiasis aguda. Cuando el gusano pues crece y produce huevos, esos huevos pueden llegar a producir una inflamación granulomatosa crónica y fibrosis, dependiendo de su ubicación anatómica en el tracto urinario o en el sistema venoso portal. A esto, por ejemplo, le llama picazón de nadador, es una dermatitis que produce unas pápulas y obviamente picazón. Una vez pues ya se establece la infección por el adulto y se forman esas lesiones granulomatosas, se puede dar lugar a otras manifestaciones clínicas como la schistosomiasis intestinal. Esta puede presentarse con fatiga, dolor abdominal tipo cólico, diarrea, disentería y pues obviamente las lesiones intestinales granulomatosas crónicas. Recuerden, granuloma es igual a una infección crónica que no ha podido ser eliminada, entonces el sistema inmune convierte ese tejido inflamatorio en una cápsula que se llama granuloma. Esto puede llegar a producir ulceraciones de la mucosa o incluso anemia, y a esta schistosomiasis intestinal está asociada a las especies Manzoni, que es la que se ha informado en América Latina, por eso la voy a resaltar. Japonicum es la otra, Mekongui intercalatum. La schistosomiasis hepática o esquistosomiasis hepática puede presentarse con hepatomegalia. Una gran cantidad de parásitos han invadido, miren, el tejido hepático y producen ese granuloma. Se puede asociar a hipertensión portal, esplenomegalia, varices esofágicas o enfermedad hepática descompensada. Básicamente bloquean todo el aparato metabólico del hígado y entonces eso puede llegar a producir la esquistosomiasis hepática. La schistosomiasis urinaria está específicamente asociada al schistosoma hematobium, ¿sí? Causa una inflamación granulomatosa en la vejiga, en los uréteres, entonces esto puede causar que el paciente pues, se queje de disuria, hematuria terminal, es decir, el paciente refiere sangrado, hematospermia también, es decir, sangre en semen. La progresión de la enfermedad puede causar obstrucción urinaria, con necrosis e ureter, entonces produce una serie de complicaciones a nivel de tracto genitourinario. Y finalmente, pues se puede producir la schistosomiasis del sistema nervioso central. Esto es más típico de pacientes inmunosuprimidos, que puede llegar a convertirse en una lesión que ocupa pues espacio, como ustedes ven aquí, esta cavitación. Puede presentarse tanto en el sistema nervioso central como en la médula espinal, y con una descomposición de la capa de mielina que se llama mielitis transversa.
Es la complicación de cerca del 3% de las infecciones por Schistosoma aponicum, pero es más común por Schistosoma hematobius o Schistosoma manzoni, que de nuevo se los voy a resaltar, porque este schistosoma, perdón, es el que ha sido informado en Sudamérica. El diagnóstico se establece dependiendo pues de la compatibilidad de los síntomas, un historial de viaje a zonas endémicas, habitar zonas endémicas o la ocupación. ¿Cómo se confirma? Se puede detectar los huevos en una muestra de orina y eso es particularmente cierto para Schistosoma hematobium. La orina debe ser recolectada entre las 12 de la noche y las 2 de la tarde por el ciclo de vida. O se puede también detectar en heces, ¿cierto? Por el procedimiento de frotis grueso de heces que se llama CAT, sistema de CAT, para detectar otra especie, ¿no? Schistosoma hematobium. Los cistosomiasis también se puede diagnosticar al encontrar huevos en algunas biopsias de tejido, biopsias rectales, intestinales, hepáticas o de vejiga. Y pues aunque existen pruebas diagnósticas de tipo serológico, no son de elección porque precisamente no pueden distinguir entre una infección reciente y una infección pasada. Como la mayoría de dermatodicestos, pues el tratamiento está prácticamente basado en práctico ante la dosis puede cambiar dependiendo del tipo de especie. Ustedes ven 40 miligramos por kilogramo, una o dos dosis para Hematobium, Manzoni e Intercalatum. De nuevo, vamos a resaltar Manzoni, que es el que se presenta en América Latina. O 60 kilogramos en dos dosis para otros, como el Japonicum y el Mekonghi. Y la terapia puede estar coadyuvada con corticosteroides, digamos, para evitar las manifestaciones proinflamatorias como la fiebre Katayama o complicaciones del sistema nervioso central. Vamos a pasar a otro tema. Todo esto, Anorchis sinensis, es un parásito de mamíferos que se alimentan de peces, sobre todo en el lejano oriente. Vamos a verlo, digamos que en términos de cultura general, porque este es un tipo de infección que no se produce en América Latina, pero hay que saber que se puede presentar en pacientes que provienen de estas áreas. Son gusanos adultos, planos, alargados, entre 15 y 3 milímetros, son realmente muy pequeños, habitan capilares biliares, por eso no pueden meter en los capilares, habitan capilares biliares distales donde depositan huevos pequeños, amarillos, que son operculados. Los huevos salen en las heces y son ingeridos por los caracoles, y aquí está parte de su ciclo de vida, entre los cuales pues eclosionan, forman miracidios, que son una forma larval, de que los miracidios se multiplican generando cercarias que salen del caracol, pasan al agua y es en el agua, ¿cierto? Donde se enquistan como su forma infecciosa para humanos, que es la metacercaria. ¿Cómo se infectan los humanos? Los humanos generalmente se pueden infectar por la ingestión del pescado crudo o poco cocido. Eso es lo que puede generar la infección. Y una vez ingeridas las metacercarias, las metacercarias se extienden hacia el duodeno y migran a los conductos biliares. Perdón, aquí voy a corregir algo. Pasan al agua y penetran peces de agua dulce, ¿no? Ahí en los peces entonces se inquistan con otra metacercaria y es ese quiste poco cocido lo que el ser humano pues, consume. Aquí está el ciclo de vida, vamos a ver un poco más en detalle. Es un ciclo complejo de nuevo, involucra al menos 3 hospederos. Entonces, miren ustedes, podemos decir que la etapa infecciosa es la metacercaria, que es consumida por seres humanos que consumen la carne del pez pues poco cocida. Estas metacercarias van hasta el duodeno, ahí se desenquistan, se forma el gusano adulto que se va hacia el ducto biliar y ahí produce huevos. Esos huevos
salen embrionados en las heces fecales de los pacientes. Esas heces van al agua e infectan los caracoles, donde hacen todo un ciclo de evolución entre miracidios y cercaria. La cercaria ya sale del caracol, va al agua dulce y allí logra infectar peces. De nuevo, es un ciclo bastante complejo, involucra 3 hospederos y por supuesto, pues entonces se asocia a algunas ocupaciones y a algunas zonas geográficas del planeta. Básicamente la ocupación pues tiene que ver con cosas como pescar, o también cuando, por ejemplo, se dedican las personas a extraer madera de los bosques, de los bosques húmedos cerca a agua salada, entonces ahí puede producirse el ciclo. La clorquiasis tiene una manifestación clínica típica que es precisamente asociada al hígado. La infección grave puede provocar colangitis, colangiopatitis, y se ha asociado con un mayor riesgo de colangiocarcinoma. Entonces, mira, hay pocos parásitos asociados a un riesgo directo con cáncer. Yo les aconsejo, en la clase pasada vimos uno dentro de los nematodos, ahora volvemos a ver uno aquí en el caso de Norquis, aunque la mayoría de los casos son asintomáticos. El diagnóstico se confirma mediante la demostración del huevo embrionado. Miren que el huevo parece que tuviera un tapón, parece una vasija que tiene un tapón aquí afuera. Son característicos en heces. Y el tratamiento pues está basado en praziquantel o albenazol. La opistorquiasis es otro trematodo. ¿Sí? Hay 2, el Pelineus y el Viverrini. Son hepáticos comunes, son trematodos hepáticos comunes de gatos y perros, que ocasionalmente pues, se transmiten a humanos de manera accidental, y el ciclo de vida es similar al de la Clonorchis sinensis, es decir, el ciclo de vida involucra pues entonces 2 o 3 hospederos en los cuales pues básicamente la persona pone las heces, en las heces van los huevos, el huevo va al agua, en el agua el caracol permite una serie de estadios, salen de ahí las cercarias que infectan peces, y entonces el pez lo que no consume. Las manifestaciones clínicas de opistorquiasis incluyen pues infecciones leves o moderadas que suelen ser asintomáticas, y cuando hay síntomas son del tracto biliar, con signos ecográficos comunes en pacientes de 20 a 40 años con infección grave, es decir, se ve la hipertensión portal, ese tipo de cosas. Y hay una asociación, como les decía, muy específica, así como la hay aquí, entre clonorquis y colangiocarcinoma. Hay una asociación específica entre la opistorquiasis y el desarrollo de colangiocarcinoma. Sobre todo esa se ha establecido en Tailandia. Entonces, si hay un paciente que se encuentra, que ha visitado esta zona del mundo, allá, pues hay que pensar en ese diagnóstico. La opistorquiasis se diagnostica básicamente por la confirmación de la detección de los huevos en heces fecales, y el tratamiento está basado en praziquantel. Fasciola. La fasciola hepática es un tremato, es otro tremato. Este tremato es típico de ovejas y ganado, que puede infectar a humanos. El gusano adulto pues, es más grande que los otros, pero no es tan grande. Son gusanos que son característicamente, como se ve en esta figura, de color marrón y tienen forma de hoja. Y este es el que es típicamente con forma de hoja. Vive en el tracto biliar de su huésped mamífero, de tal manera que pues es posible verlo allí causando la hipertensión portal, pero se llama fasciola hepática. Los huevos grandes son grandes, los huevos que produce este parásito son grandes, ovalados, de color amarillo, ahora vamos a ver unos ejemplos, operculados también, tienen unos extremos, puntudos, que pasan a las heces y completan su desarrollo en el agua. El miracidio, que es una forma larvaria, logra eclosionar, entra en el caracol
es un huésped intermediario donde se multiplica en cercarias. Estas cercarias emergen y se enquistan esta vez en plantas acuáticas, pasto y a veces directamente en el suelo. Ya no utiliza pescado, sino que utiliza en las plantas, ¿cierto? Después de la ingestión de la planta, la metacercaria entonces se desprende, libera la larva que penetra la pared intestinal, peritoneo de la cápsula hepática para migrar al tracto biliar. Así se establece entonces el ciclo. Vamos a repasarlo aquí en esta imagen. Básicamente las metacercarias se ingieren por ingerir las plantas acuáticas, ¿cierto? El ser humano, el ganado, las ovejas ingieren plantas acuáticas y entonces ingieren de una vez la metacercaria de la fasciola hepática. Esta se desenquista en el duodeno y migra al tracto biliar. Ahí salen las aguas, ¿cierto? En las heces fecales, ahí se producen los miracidios, se desenquista y produce un miracidio que infecta un caracol. Los caracoles en este caso tienen que tener sistemas pulmonares, donde migra o se desarrolla desde el esporoquiste hasta la cercaria. La cercaria sale y se enquista en la planta acuática y así se cierra el ciclo. Así que nosotros somos huéspedes accidentales, pero permitimos el desarrollo completo del parásito de tal manera que nos atravesamos en ese ciclo zoonótico. La fasciolasia es una infección hepática, tiene dos fases clínicas distintas. Una fase migratoria hepática aguda, esta se caracteriza por fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, hepatomegalia, eosinofilia periférica. En la ecografía se pueden observar nódulos o pistas lineales, algo así como comunicación entre estos nódulos. Y hay una fase biliar crónica que puede ser asintomática o puede presentarse con obstrucción biliar y cirrosis. El diagnóstico se basa en la identificación de los huevos. El huevo característicamente tiene este espolón aquí, esta espuela, de tal manera que puede penetrar el tejido, él puede romper el tejido con eso, él poco a poco por la presión atmosférica y la gravedad sencillamente va bajando hasta que puede ubicarse en el tracto intestinal y salir en las heces, o puede ser excretado con la bilis para pues, salir en las heces fecales. El tratamiento está basado en nitazoxanida o triclavendazol. Es una forma del albendazol de última generación. Bueno, vamos a repasar un poco esta fasciola que hemos visto aquí. Hemos visto los chistosomas, que son trematodes. Hemos visto pronorquis, opistorsis y fasciola hepática, que son trematodos hepáticos. No nos faltan sino tres, dos de ellos intestinales y uno pulmonar. Entonces vamos de nuevo. Esto es para que ustedes se ubiquen y sepan dónde vamos en la discusión. La heterofiasis. La heterofiasis es, perdón, esto creo que me salté una fasciola. Ya, la fasciolapsiasis. Esta ya no es fasciola hepática, sino Fasciolopsis buschi. Es un tremato intestinal grande, este sí es grande, de 2 a 7,5 centímetros de largo, endémico en Asia y en el Lejano Oriente, habita el duodeno y el yeyuno, produce huevos grandes, operculados que se excretan y eclosionan en miracidios en agua dulce. Tiene un ciclo de vida muy parecido a los anteriores que vimos. Estos ingresan a hospedero intermediario, que es el caracol, donde se multiplica y se convierte en cercarias que se esquistan en metacercaria en las plantas. Entonces, al igual que la fasciola hepática, la Fasciolopsis buschi hace lo mismo. Lo que pasa es que la fasciola hepática es, digamos, característica de algunas zonas del mundo como Asia, mientras que esta Fasciolapsis pues también está en Asia, lo que pasa es que la anterior está en África, perdón. Habita el duodeno, el yeyuno, produce huevos grandes y operculados, como les decía.
Estas metacercarias se enquistan en la planta acuática, igual que la fasciola hepática, y el humano pues se infecta por la ingestión de la planta contaminada. Las metacercarias entonces se extienden hasta el intestino y se convierten ahí en el intestino en gusano adulto. Entonces miremos, una gran diferencia entre la fasciola hepática y la fasciolapsiasis o fasciolopsis buschi es el sitio donde terminan habitando. Entonces, la fasciola hepática termina habitando en el hígado, ¿cierto? Mientras que la fasciolopsis se ubica en el intestino. Entonces ahí está la gran diferencia. La metacercaria pues, de las plantas es ingerida por seres humanos. De nuevo es una zoonosis, nosotros nos atravesamos en el sitio. Esta eclosiona en el duodeno y habita allí en el intestino delgado produciendo huevos. Estos se producen sin embrionar, embrionan en el agua donde caen las heces fecales. Ahí eclosiona, por eso produce un miracidio que invade caracoles, donde se desarrolla hasta la cercaria, que esa también sale y nada libremente hasta poder enquistarse en plantas. Esto sobre todo es cierto para las culturas asiáticas en las cuales el consumo de plantas marinas pues es algo del día a día, las algas y este tipo de cosas. La fasciolopsiasis tiene como características clínicas que generalmente asintomática, cuando se presenta genera pues genera manifestaciones clínicas intestinales, ¿no? Específica intestino, diarrea, dolor cólico abdominal, mala absorción. El diagnóstico se confirma mediante la detección de los huevos en las heces, unos huevos muy característicos con unas formas muy claras, y el tratamiento está basado en parásitos. Bueno, muy bien, ya casi vamos terminando. Vamos a pasar a la enterofiasis. La enterofiasis es una infección producida por Enterofies heterofies. Es un tremato intestinal muy pequeño, de menos de 2 milímetros de longitud. Es endémico en África, en el sudeste asiático, en el Oriente. El ciclo de vida es similar a Fasciolapsis buschi, excepto que la metacercaria eh, se enquista en peces. Esa es la única diferencia. Los humanos entonces se infectan por el consumo pues, de la carne de pez poco cocida. Bueno, somos un huésped accidental en ese ciclo de vida que está, pero permitimos el desarrollo completo de tal manera que el adulto se ubica en el intestino delgado y de ahí produce huevos. Y los huevos pues generan, van en las heces fecales hasta el agua, como lo hemos venido viendo con la mayoría de trematos tisulares, intestinales, y liberan cercarias que pueden infectar peces donde forman el quiste de metacercaria, que es el que consume los poderes. La enterofiasis, como características clínicas, puede presentarse con dolor abdominal y diarrea. Recuerden que esta es la segunda infección por tremato a nivel intestinal. El diagnóstico se hace al observar las lombrices adultas que producen huevos pequeños y operculados en heces fecales, y el tratamiento está basado en parásitos. Bueno, muy bien. El Paragonimus westermani, es el último tremato que vamos a ver. Este produce una enfermedad pulmonar. Este es muy característico, es un tremato muy llamativo porque tiene una amplia distribución en el mundo, además de África, la India y Asia, pues está presente en América Central y el Sur, una que epidemiológicamente es importante para ustedes. El Paragonimus westermani tiene un ciclo de vida en el cual la lombriz adulta pues habita pulmones, el adulto habita pulmones y esos pulmones producen huevos que pasan a bronquiolos y se pueden toser o se tragan y salen en las heces. Entonces, el huevo es el principal medio de transmisión pues, de este tipo de parásito. Cuando el huevo cae en agua dulce, madura y libera miracidios, como hacen la mayoría de trematos,
infectan caracol. Se llama que muchas de estas infecciones por trematodos dependen de la presencia de caracol. Y en 3 a 5 meses liberan cercarias que logran infectar crustáceos de agua dulce. Demora bastante. Se enquista pues en los crustáceos de agua dulce. Entonces, por ejemplo, cuando se consumen estos crustáceos de agua dulce, como por ejemplo el camarón de agua dulce, que llamamos chipichipi, ¿sí? Ahí está entonces el riesgo epidemiológico de consumir ese tipo de crustáceos. Entonces, básicamente lo que hacemos es que los humanos nos infectamos ya sea por la ingestión del crustáceo crudo o cocinado, pues, en algunos ceviches. La metacercaria entonces va hasta el intestino, ¿sí? Las metacercarias van hasta el intestino, penetran la pared intestinal, ingresan a la cavidad peritoneal, migran a través del diafragma, atraviesan el diafragma y las cavidades pleurales hasta los pulmones. Es posible que en el camino logren quedarse, por ejemplo, también en cavidad peritoneal o en cerebro. Está el ciclo de vida, vamos a repasarlo un poco, es muy parecido a todos los trematodos, dependen de un hospedero intermediario que es el caracol. Entonces, el ser humano básicamente se infecta al ingerir camarones, sobre todo crustáceos poco cocidos, que se desenquistan en el duodeno. En el duodeno se produce el adulto, ¿cierto? Perdón, el duodeno se desenquista la metacercaria, ya migra hasta el pulmón, atraviesa todos estos tejidos hasta el pulmón y allí produce pues unas cavidades tipo quiste. Desde ahí entonces él produce huevos, estos huevos suben por el tracto respiratorio, son tragados de nuevo, también que salen en las heces, se depositan en las aguas, el huevo no embrionado pues, produce un miracidio que infecta el huésped intermediario, perdón, el huésped tipo vector, que es el caracol, donde se producen cercarias y estas a su vez salen e infectan, convirtiéndose pues en metacercarias, quistes de cercarias en algunos crustáceos. La paramiomiosis se caracteriza por manifestaciones clínicas de carácter pulmonar, se presenta con tos, esputo de color marrón, por sangre ya predigerida, hemoptisis intermitente, dolor torácico, sinofilia acompañante con esta sintomatología, y las complicaciones incluyen pues absceso pulmonar, derrame pleural, la infección por fuera de pulmón es rara, ectópica es rara y puede presentarse con masas abdominales y puede estar acompañada de ocasiones de epilepsia o signos neurológicos focales. El diagnóstico se confirma mediante la detección de los huevos en esputo o en las heces fecales y se puede, digamos, tener un apoyo de la serología cuando la infección es de carácter ectópico, es decir, no está en el pulmón. El tratamiento, como la mayoría de trematodos, está basado en parásito entero. Bueno, listo, chicos. Esto es, hasta aquí llegamos con parasitología. Este es nuestro último capítulo. Quiero saber si hay alguna duda, pregunta a este respecto. Me hace falta subirles estos temas al Moodle, pero creo que por ahora no hay mucho afán en eso. El fin de semana les prometo que lo hago. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones a este respecto? Profe, yo tengo una pregunta, pero además que todo es como una duda, pero no referente a los temas. A ver, me explico. Cuando usted dice que este es el último tema, ¿es que ya no tenemos más tema para indagar en la clase de parasitología o es a qué se refiere? Sí, no vamos a exponer nada más sobre parasitología, no vamos a hacer ninguna profundización más en parasitología y para el tercer corte lo que vamos a hacer es darle, evacuar los temas de micología. ¿Sí? Acuérdense que el curso ya es se terminó el temario de esta materia, profe. Y entonces, ¿cómo se evaluaría en el tercer corte? ¿Ustedes no me están escuchando?
Acabo de decir que en el Sí, tercer profe. corte vemos micología. Ah, ya, Recuerde profe, que el ya, corte es ya. parasitomía. ¿Ya? ¿Está más claro? Sí, ya le entendí. Entonces, Gracias. entonces voy a tratar de hacer una gráfica acá para que esto quede muy claro para todos. Dame un segundo, yo proyecto de una vez eso. Profe, ya tengo la lista de los temas para las exposiciones. Si quiere, se la envío a usted primero para ver si está Sí, bien. sí, por favor. Sí, para ya dar una revisión. Vale, profe. Vamos a ver aquí. Mari, ¿qué hicimos para el corte número 1? Recuerden que para el corte 1 incluimos todos los temas que tenían que ver con protozoos. ¿Ok? Todos los parásitos unicelulares. Entonces vimos hemoparásitos, parásitos intestinales, protozoos tisulares, protozoos oportunistas, vimos hemoparásitos y bueno, no recuerdo qué más vimos, pero creo que fue las enfermedades tropicales. Sí, eso fue lo que vimos para el primer corte. Ahora, para este corte, para el corte 2, no voy a meter más tema, sino que aquí evacuamos los helmínticos, evacuamos 3 grupos de helmínticos, evacuamos los nemátodos, los cestos y los tremátodos, ¿correcto? Para el corte 3, ¿qué vamos a hacer? Para el corte 3 vamos a evacuar micología. La micología es un tema que incluye las micosis superficiales, ¿correcto? Las micosis subcutáneas y luego vamos a ver las micosis profundas, que son en su mayoría ACDP. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Lo que quisiera que tuviéramos claro es que el tiempo que nos quede de aquí hasta corte 3 lo vamos a ocupar en 2 cosas. El repaso, los cuadros, el libro de microbiología fácil, y vamos a darle espacio a bacterioviro, porque no hay pues, tanto tiempo en la asignación horaria. Entonces vamos a aprovechar esto. ¿Sí? ¿Esto está claro, chicos? ¿Tienen esto claro? Sí, profe, gracias. Bueno, Sí, profesor, muchas entonces, gracias. bueno, bien. Entonces, es importante que lo tengan claro para que no crean que es que ya acabamos y entonces ya no hay más parasitología, no, al revés. Lo que vamos a hacer es hacer repasos, fortalecer los conceptos y al mismo tiempo darle espacio a otra asignatura para la cual no tenemos mucho tiempo y hay demasiado contenido. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? En cuestión con las ponencias de los cuadros, ¿se hace lo mismo que en el primer corte, tal cual, o podemos indagar más? Sí. No, pues, ¿qué quisiera yo que hiciera? Una diapositiva más de epidemiología en Colombia. Una más. No más. ¿Sí? Una indagación de informes recientes de cómo es la epidemiología de cada parásito de esos cuadros en Colombia. Hay casos en los cuales van a encontrar que son parásitos que no se transmiten en el país. Entonces, pues no hay mucho que averiguar, ¿correcto? Pero hay otros casos en los que sí es muy importante, sobre todo en las tenias. Entonces, digamos que podemos ampliar este espacio y poner la información de los cuadros más una diapositiva, una, de epidemiología en Colombia, ¿les parece? Y con eso quedamos actualizaditos en términos de la epidemiología en nuestro país. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces voy a detener esta grabación aquí y si les parece a las 11 de la mañana les mando un nuevo enlace para que evacuemos
lo que nos falta de bacteriología. Hay un par de temas que quisiera repartir para ponencias entre ustedes, pero lo hacemos en ese momento, ¿les parece? Y lo que voy a hacer es que apenas acabemos los temas de los Clostridium, repartimos esos temas y les doy tal vez una media hora, una hora para que repasen conceptos y hacemos el quiz que va a ser para el corte 1. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, muy bien. Entonces, les envío por el grupo de Bacterioviro el enlace para la clase de Bacterioviro que vamos a ver. Por ahora, entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos a las 11. Dale, profe, hasta luego, gracias. Bueno, chao.